Buenas tardes a todos. En primer lugar, pediros disculpas porque hoy no voy a poder estar acompañándoos en esta jornada Zoom sobre el Año Europeo de la Juventud, porque me encontraré, Dios mediante, de viaje, pero sí que me gustaría aprovechar la ocasión pues, para dejaros grabados mi intervención y de esta manera, bueno, pues participar o por lo menos darles la perspectiva de lo que para nosotros, para Princal y para el Centro Europa Directo, supone el Año Europeo de la Juventud. Bien, pues empezando por el principio, yo me voy a apoyar en una serie de transparencias y una serie de presentaciones y de vídeos que van a amenizar un poco más mi presentación. Y como decía anteriormente, empezando por el principio, vamos a definir un poco el contenido de la intervención mía de hoy por la tarde, día 20 de octubre. ¿De qué os vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el contenido un poco de mi intervención? Vamos a hablar fundamentalmente de 7 cosas concretas. Primero, ¿qué es el Año Europeo de la Juventud? En segundo lugar, ¿qué es la estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027? En tercer lugar, ¿cuáles son las 11 metas de la juventud europea? En cuarto lugar, ¿qué piensan los jóvenes europeos sobre el medio rural, sobre el conjunto del medio rural, cuáles son sus deficiencias, sus necesidades, etcétera? En quinto lugar, vamos a bucear y nos vamos a sumar en la página web del Año Europeo de la Juventud. En sexto lugar, ya vamos a entrar ya en cuestiones más concretas. Os vamos a poner una serie de ejemplos de cuáles son esas herramientas que la Unión Europea pone a disposición de los jóvenes de los países integrantes de la Unión Europea. Y en séptimo lugar, vamos a asomarnos a lo que el Parlamento Europeo propone para los jóvenes y lo que el Parlamento Europeo, podríamos decir, pone a disposición de los jóvenes para la celebración de este Año Europeo de la Juventud. Para arrancar, vamos a ver un primer vídeo de la Comisión Europea respecto al Año Europeo de la Juventud. Bueno, y volviendo un poco a la explicación del Año Europeo de la Juventud, ¿por qué? ¿Por qué la Unión Europea establece que este año es el Año Europeo de la Juventud? Básicamente como una consecuencia de la pandemia del COVID, en relación a que quizás la población joven de la Unión Europea, junto con la mayor, es la que más dificultades ha encontrado, o mejor dicho, más se ha visto afectada por la pandemia. Por lo tanto, en este sentido, y como un objetivo estratégico de la Unión Europea, tanto de la Comisión como del Parlamento, establecen este año como el Año Europeo de la Juventud, al objeto de prestar mayor atención a este colectivo. Antes os comentaba que iba a explicar muy rápidamente lo que supone la estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027. ¿Qué pretende esta estrategia? Básicamente, involucrar a los jóvenes en lo que supone su participación social, cultural, económica y política en todos los ámbitos de la Unión Europea, desde el político hasta el representativo, etcétera. En definitiva, intentar motivar la participación de los jóvenes. ¿Por medio de qué? Pues, bueno, por medio de 3 herramientas o 3, podríamos decir, vías. La involucración de los jóvenes, la conectividad, es decir, que los jóvenes se conecten entre ellos, y en tercer lugar, que es un aspecto muy importante, que es la capacitación y la formación, como un elemento clave a la hora de, por ejemplo, facilitar o aumentar la empleabilidad de los jóvenes en el conjunto de la Unión Europea. Bien, la Unión Europea establece 11 medidas para la juventud europea.
En este sentido, la Unión Europea establece cuáles son una serie de objetivos, y esos objetivos podríamos decir que son asumidos, que son definidos por los jóvenes, y a su vez esos objetivos son elevados a la Unión Europea, que las hace suya, que son las 11 metas de la juventud europea. Las tenéis aquí. La primera, que es la conectividad de los jóvenes de la Unión Europea. En segundo lugar, la igualdad de género. En tercer lugar, las sociedades inclusivas, con especial atención, evidentemente, a los jóvenes. En cuarto lugar, la información y el diálogo constructivo. El quinto, la salud mental y el bienestar. El sexto, impulsar a la juventud rural, que más adelante me detendré un poco más en este aspecto. Séptimo, empleo de calidad para todos. Octavo, aprendizaje de calidad. Noveno, espacios y participación para todos. Décimo, Unión Europea verde y sostenible, que podríamos decir que es el objetivo transversal de la Unión Europea para los próximos años. Y en último lugar, el acceso a programas europeos y a organizaciones juveniles, que luego, como os decía anteriormente, en el inicio de mi intervención, vamos a dar unas pinceladas, unos ejemplos de cuáles son esas herramientas que pone a disposición de la Unión Europea para los jóvenes. Bueno, vamos a entrar ya un poco en materia específica de lo que es la juventud en el medio rural, la juventud europea en el medio rural. ¿Qué aspectos demandan los jóvenes del medio rural respecto a Europa? Bueno, pues los tenéis ahí. En primer lugar, unas infraestructuras adecuadas, unos servicios públicos adecuados, una conectividad y una vivienda concreta y una vivienda que pueda ser accesible para los jóvenes. Ahora, hoy en día, en el debate político actual que tenemos en España, donde la España vaciada pues, es un titular permanente, la conectividad y la solución de vivienda en el medio rural pues, son uno de los principales frenos para los procesos de repoblamiento de las zonas rurales. Luego, en segundo lugar, encontramos la necesidad de puestos de trabajo. Hablábamos antes de la empleabilidad, el aumento de empleabilidad por medio de la formación y capacitación. En tercer lugar, la descentralización de las diferentes actividades, descentralización de servicios y actividades. En cuarto lugar, la participación activa de los jóvenes en los procesos de toma de decisión, lo contaba anteriormente. La necesidad de que los jóvenes se involucren, se impliquen en la vida cultural, en la vida asociativa, en la vida política, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto, la igualdad a la hora de acceder a la calidad, a la educación de calidad o a la formación de calidad. Sexto, el establecimiento de una imagen positiva de las zonas rurales, y en este sentido los jóvenes tienen mucho que decir, tanto en cuanto, evidentemente, la imagen que ellos dan de las zonas rurales es una imagen fresca, es una imagen joven, es una imagen atractiva. Y en último lugar, la protección de las tradiciones rurales. En este sentido, evidentemente, los jóvenes rurales de España y de los países de la Unión Europea y evidentemente de Castilla y León tienen mucho que decir, tanto en cuanto son o van a ser, si no lo son ya, los herederos de esas tradiciones, esas costumbres, que evidentemente son los elementos esenciales de la cultura y de las tradiciones de nuestros pueblos, de nuestros municipios y de los entornos rurales. A continuación nos vamos a sumar a la primera herramienta que vamos a ver, que es la web del Año Europeo de la Juventud. Entonces, vamos a ir viendo por medio de esta web el contenido, por si más adelante queréis entrar y ir viendo diferentes cuestiones, diferentes informaciones, documentación que pone al servicio de los jóvenes europeos la página web, en este caso de la Comisión. Y vamos a ver al final un mapa, que lo estáis viendo ya, donde vais a ir viendo todas las actividades que con jóvenes se están desarrollando, no solo en los países de la Unión Europea, sino en otros países. Vais viendo que nos vamos acercando a Castilla y León, a Valladolid, y vais a ver ahora mismo que donde estamos desarrollando la actividad en nuestro centro, en el Centro Europa Directo Castilla y León Rural, tenemos ya las 6 jornadas que estamos desarrollando, programadas y que se reflejan como actividades concretas que se están realizando en el marco del Año Europeo en la página web de la Comisión Europea. Bueno, y vamos a ver 4 ejemplos concretos, como os comentaba anteriormente al inicio de mi intervención, o mejor dicho, 4 herramientas que pone la Unión Europea a servicio de los jóvenes, en concreto la Comisión Europea. La primera de ellas quizás es la más conocida y es la más visible
y es la que supone una referencia a nivel europeo, que es el Erasmus+. El Erasmus+ es un programa de la Unión Europea que lleva 35 años funcionando, y lo que pretende es establecer intercambios entre países de estudiantes. No solo es un intercambio en aspectos educativos o formativos, sino también en aspectos culturales. Y evidentemente el programa Erasmus lo que va a suponer en unos años es que ese intercambio entre jóvenes de diferentes países para estudiar o para desarrollar actividades culturales, evidentemente refuerce lo que es el espíritu europeo. Para ello, evidentemente, lo primero que hay que hacer es que los jóvenes conozcan otras realidades, tengan otras perspectivas de los problemas o de las situaciones de otros países, y de esta manera ser conscientes de que el proyecto europeo no solo se hace en un entorno local o en un entorno donde cada uno podamos vivir, sino que es un entorno europeo, sino que la construcción de Europa es consecuencia de la labor y del trabajo de todos nosotros. En este sentido, vamos a ver un primer vídeo de esta herramienta de Erasmus+. What difference does it make to participate in Erasmus+? You start understanding that your world is bigger. Being more open to the diversity that is around us. I would say it helps you to travel the world, to see new countries, meet new people. Is Erasmus+ good for your CV? Definitely. When I look at CVs, I always look if there's an Erasmus on it. Absolutely. Erasmus is fantabulous for, one's resume, yes. Well, yeah. All the jobs I got, I think I did because of Erasmus. Before participating in Erasmus+, I didn't know that... I didn't know it was possible to go outside Europe. There is so much potential around. It can change my way of thinking on my future career. Bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo, a la segunda herramienta, que es el Cuerpo Europeo de la Solidaridad, que es una iniciativa, de la misma manera que Erasmus es una iniciativa de la Unión Europea, pero esta herramienta o este programa, esta iniciativa está más orientado a la perspectiva de la solidaridad, es decir, jóvenes que puedan participar en este Cuerpo de Solidaridad Europea de tal manera que puedan ir y puedan acceder y puedan apoyar diferentes acciones, pues por ejemplo, de socorro o acciones de atención a desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Estáis viendo en la pantalla la página web, por si luego queréis entrar y ampliar un poco más la información, quién puede acceder a este proyecto, esta iniciativa o esta herramienta, de qué manera, las edades, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar a la tercera herramienta o el tercer proyecto o el tercer programa, mejor dicho, que la Comisión Europea pone a disposición de los jóvenes, que es el proyecto EURES. El proyecto EURES, que se puso en funcionamiento en 1994 y que podríamos decir que es un programa que persigue fundamentalmente la libre circulación de los jóvenes o la libre circulación de los trabajadores jóvenes entre los diferentes países de la Unión Europea. Quizás también con una vertiente muy didáctica y muy de construcción europea, igual que hemos visto en el proyecto Erasmus. Vamos a ver, estáis viendo la página web de EURES, y ahora a continuación vamos a ver un vídeo de este programa.
Bien, vamos a ver ya los dos últimos ejemplos que nos quedan. El siguiente y el cuarto respecto a la comisión es el Discover EU. Este proyecto, esta herramienta, lo que nos permite o permite a los jóvenes facilitarles el transporte y facilitarles un bono de viaje por todos los países de la Unión Europea. También, y de manera recurrente como los anteriores proyectos, para fomentar el intercambio, el conocimiento de la realidad de los jóvenes que puedan tener más allá de sus fronteras, más allá de su municipio, más allá de su comunidad autónoma. Estáis viendo también la página, donde podéis ver qué es el proyecto, las condiciones de viaje, la fecha tope para apuntarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar al último ejemplo ya para ir concluyendo la intervención y vamos a dar un salto. Vamos a dar un salto de los proyectos y las iniciativas que pone en marcha la Comisión Europea y vamos a pasar, podríamos decir, a la otra institución de la Unión Europea, que es el Parlamento Europeo. Y vamos a asomarnos un poco a su página web, de la misma manera que para que tengáis una visión completa y luego podáis acceder a esta página por si tenéis interés en participar. ¿Qué pretende este proyecto? Este proyecto lo que pretende es dar a conocer la institución europea, el Parlamento Europeo, a los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, pues porque en muchos sentidos la población joven europea desconoce lo que son las instituciones europeas y en el caso concreto del Parlamento Europeo desconoce la trascendencia de las decisiones que se toman en él. Y de esta manera lo que este proyecto y en concreto esta página pone de manifiesto es las actividades que desarrolla la Unión Europea, cómo se puede acceder directamente al Parlamento Europeo, cómo se puede participar, cómo se toman las decisiones y en qué materia se toman las decisiones, fundamentalmente este año orientado a la población joven de la Unión Europea. Bien, pues yo sin más os agradezco mucho la atención prestada. De todas las maneras, me imagino que a continuación en el chat de la jornada del Zoom os pondrán nuestra página web, nuestro correo electrónico, por si queréis preguntarnos algo más en concreto respecto a estas herramientas que os hemos presentado y al Año Europeo de la Juventud. Y sin más despedirme, agradeceros de nuevo la participación y hasta pronto. Muchas gracias a todos.